Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Atención. Yaur Yüksel y Bar Baktas protagonizan una escena que ha dejado a todos sus seguidores sin palabras. En medio de lo que parecía una tranquila reunión entre amigos, la actriz habría lanzado al suelo un regalo que Bar le había entregado frente a varias personas. ¿Qué pudo haber provocado una reacción tan impulsiva? Lo que sucedió después ha encendido las redes sociales. Según testigos presentes en el lugar, todo comenzó cuando Bar llegó al evento con una pequeña caja envuelta con cuidado. Se acercó a Yaur con una sonrisa y le dijo en voz baja, «Espero que todavía signifique algo para ti». Ella, al principio, parecía sorprendida y algo nerviosa. Pero cuando abrió la caja y vio lo que había dentro, su expresión cambió por completo. Sin decir una palabra, cerró la tapa y dejó caer el regalo al suelo con fuerza. El sonido del impacto resonó en el lugar y el silencio fue inmediato. Los presentes aseguran que Bar intentó mantener la calma y le dijo, «No era mi intención molestarte, solo quería recordarte los buenos momentos». Pero Yaur, visiblemente alterada, respondió, «Los buenos momentos se rompen cuando alguien los usa para manipular». Tras esas palabras, se alejó rápidamente del lugar, dejando a todos sorprendidos. Minutos después, un amigo cercano a la actriz compartió en redes una frase que muchos relacionaron con el incidente, «Hay regalos que pesan más por lo que significan que por lo que valen». Los fans no tardaron en conectar las piezas y comenzaron a especular sobre lo que contenía la misteriosa caja. Algunos aseguran que dentro había una joya que Bar le regaló en el pasado, cuando ambos vivían una etapa más cercana. Otros creen que podría tratarse de una carta escrita por él, intentando recuperar algo que ya se había perdido. Lo cierto es que la relación entre Yaur y Bar nunca dejó de generar comentarios. Desde hace meses, los rumores sobre una posible reconciliación habían tomado fuerza, especialmente después de que se les viera coincidir en varios eventos. Sin embargo, este episodio parece marcar un antes y un después. Un testigo afirmó, ella estaba cansada de los gestos públicos, quería distancia, pero él no lo entendió. En las redes, los seguidores se dividieron en dos bandos, quienes apoyan a Yaur por poner límites y quienes creen que Bar solo quería cerrar una etapa con un gesto simbólico. Uno de los comentarios más virales decía, no siempre los regalos traen alegría, a veces recuerdan heridas que no sanaron. Horas después del incidente, Bar publicó una historia en su cuenta personal con una frase que dio mucho de qué hablar, a veces intentas arreglar algo roto, sin darte cuenta de que los fragmentos ya no encajan. Aunque no mencionó nombres, el mensaje fue interpretado por muchos como una clara referencia a Yaur. Por su parte, la actriz subió una foto con sus amigas, acompañada del texto, rodeada de lo que sí importa. La historia no terminó allí. Apenas unas horas después, varios medios digitales comenzaron a difundir un video filtrado del momento exacto en el que Yaur arrojaba el regalo al suelo. En las imágenes, se puede escuchar a alguien decir en segundo plano, «No lo hagas aquí, por favor». Sin embargo, Yaur, visiblemente afectada, replica con voz firme, «No más apariencias, Bar. Ya tuve suficiente». La frase se viralizó en cuestión de minutos, y el clip alcanzó millones de reproducciones en TikTok y X, donde los usuarios debatían sin descanso sobre lo ocurrido. Mientras tanto, los representantes de ambos actores intentaron calmar la situación con comunicados ambiguos. El equipo de Yaur declaró, «Nuestra clienta no desea que su vida personal sea tema de especulación pública», mientras que el de Bar respondió, «Las interpretaciones fuera de contexto no reflejan la realidad de los hechos». Sin embargo, lejos de apagar el fuego, estas declaraciones avivaron aún más la curiosidad del público. Un periodista de espectáculos reveló que, según sus fuentes, el contenido de la caja no era un simple obsequio, sino algo profundamente simbólico, una llave. Era la llave del apartamento que compartieron cuando trabajaban juntos en su primera serie. Bar quiso devolvérsela como una forma de cerrar el círculo, pero Yaur lo interpretó como una provocación, comentó.
Esa versión encendió las redes. Los fans comenzaron a compartir antiguas fotos del dúo, recordando los momentos en los que ambos parecían inseparables. De la química en pantalla a la tensión fuera de cámara, su historia parece un guión que nunca termina, escribió un usuario en X. Otro comentó, quizás todavía hay sentimientos, pero cuando el orgullo entra en juego, el amor se convierte en batalla. Durante la noche, un programa de televisión dedicó un segmento completo al tema. Una panelista aseguró que Yaur había sido clara tiempo atrás, ella no quería más gestos románticos ni insinuaciones públicas. A lo que otro colaborador respondió, pero Bar nunca fue de rendirse fácilmente. Siempre encuentra una manera de decir lo que siente, incluso si eso le cuesta críticas. En medio de la controversia, algunos amigos del actor lo defendieron, señalando que su intención no era herir. Bar es emocional, a veces actúa desde el corazón, no desde la razón, dijo un allegado. Sin embargo, una fuente cercana a Yaur sostuvo lo contrario, ella ya había puesto límites, pero él insiste en mantener viva una historia que para ella ya terminó. Lo más sorprendente ocurrió al día siguiente, cuando un seguidor notó que ambos habían dejado de seguirse mutuamente en Instagram. Ese simple gesto digital fue interpretado como la confirmación de que la ruptura entre ellos es definitiva. En los comentarios, se podían leer mensajes como, bloquear también es una forma de sanar o cuando el respeto se pierde, el silencio es la mejor respuesta. A pesar de todo, algunos seguidores aún mantienen la esperanza de que el tiempo logre suavizar las heridas. Hay miradas que no se olvidan y silencios que dicen más que 1000 palabras, escribió un fan en una cuenta dedicada a la pareja. Incluso hubo quienes editaron videos con sus escenas más memorables, acompañadas de frases como donde hubo fuego, quedan cenizas. Horas más tarde, un periodista logró captar a Bar en el aeropuerto. Cuando le preguntaron por lo ocurrido, el actor solo respondió, no hay nada más que decir. A veces las cosas se rompen y no hay manera de repararlas. Luego sonrió levemente y añadió, solo deseo que ella sea feliz. Esa declaración generó una avalancha de comentarios. Muchos destacaron su tono maduro, mientras otros lo acusaron de victimizarse. En contraste, Yaur publicó una historia con una cita que pareció cerrar definitivamente el capítulo, el amor no siempre termina con odio, a veces termina con cansancio. En conclusión, lo que comenzó como un simple encuentro entre dos personas con un pasado compartido terminó convirtiéndose en una tormenta mediática. Una escena que mostró que, detrás de las cámaras, las emociones también pueden ser tan intensas como en la ficción. ¿Y tú, qué opinas? ¿Fue Bar sincero en su intento de reconciliación o cruzó una línea que Yaur ya había marcado hace tiempo? Déjanos tu comentario, dale like si te gustó este video y no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias de tus estrellas favoritas. Porque, como siempre decimos aquí, en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. ¿Y ustedes, queridos seguidores, qué piensan? ¿Fue una reacción exagerada o un acto de dignidad? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que, sin duda, aún tiene mucho por contar.